Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal, donde vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, negocios pequeños, medianos, grandes. El tema es la propiedad intelectual. Cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando, pues, por un lado de derechos de autor, por otro lado de marcas, patentes, nombres comerciales, etcétera. Y vamos a hablar, pues, en general de estos dos grupos y, pues, los beneficios que le generan al empresario y, pues, cómo se debe proteger esta propiedad intelectual y sus efectos, pues, no nada más en el ámbito mercantil, sino también en el ámbito financiero, contable y en el ámbito, por supuesto, fiscal. Vamos a hacerlo como ya es costumbre. Nuestra facultad va a obsequiar 2 suscripciones digitales semestrales a la revista Consultorio Fiscal. Pero para que usted pueda obtener una de estas suscripciones digitales, tiene que mantenerse al pendiente del contenido del programa y responder la pregunta que haremos en el transcurso del mismo. Si usted responde correctamente esta pregunta, usted podrá obtener una de estas 2 suscripciones digitales semestrales. Vamos a iniciar, pero antes de ello vamos a una pausa. En su edición 825, correspondiente a la primera quincena de enero de 2024, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención del lavado de dinero. Como tema principal y como ya es costumbre cada inicio de año, Sergio Santinelli Grajales nos ofrece un artículo que compila las reformas fiscales federales para 2024, presentando la información más relevante respecto a la Ley de Ingresos de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Código Fiscal de la Federación, Resolución Miscelánea Fiscal, estímulos para las diferentes regiones del país, Ley del Seguro Social y salarios mínimos. De igual manera, nos pone al tanto de las más destacadas reformas fiscales para la Ciudad de México para este año que está iniciando. Por su parte, Susana Mireles Arreola nos habla de las perspectivas económicas para este 2024, compartiéndonos un puntual análisis del tema. Además, destacados especialistas nos comparten artículos de gran impacto para este año con temas como las aristas más relevantes respecto al beneficiario controlador y la obligación que representa para personas morales, la deducción de créditos incobrables desde el punto de vista de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los pagos de contribuciones con línea de captura, la nueva regulación en materia de pensiones alimenticias y para los vehículos usados de procedencia extranjera. Y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 825 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Vamos a iniciar con nuestro tema, pero antes obviamente vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, a quien le agradecemos infinitamente por su apoyo generoso para la realización de este programa. Le damos la bienvenida a este espacio, que es su casa y que ya ha estado también con nosotros anteriormente, al doctor Salvador García Briones. Salvador, bienvenido a tu casa. Al contrario, muchas gracias, Susana. Él es contador público egresado de nuestra facultad, es maestro en finanzas, es doctor en ciencias de la educación, es doctor en administración y es catedrático de la Facultad de Contaduría tanto en la especialización en fiscal, en posgrado, en el área, en la maestría también, pero en la especialidad en la maestría has estado. Bueno, en la maestría estás actualmente, sí, así ¿no? es. Y también a nivel licenciatura en el área de contabilidad y bueno, eres auditor además, ¿no? Tienes tu firma
tema en el que te especializas particularmente en el área de auditoría, entre otras cosas, ¿no? En finanzas. Es socio director de García Briones, Cañive y Asociados, es conferencista y expositor de temas fiscales y financieros, ya dijimos que es especialista en auditoría y además es asesor financiero. Pues vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, propiedad intelectual. ¿Qué debemos entender por esto? Mira, es un tema bien importante y más en la actualidad por lo que está provocando. Y al decir por lo que está provocando, todos sabemos lo que es inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que es propiedad intelectual, pero básicamente, ¿qué podemos entender por ella? Bueno, pues se refiere básicamente al intelecto humano, lo que el humano puede generar. Y básicamente está en dos áreas de la ciencia, ¿no? La parte humanística y la parte científica. Y en la parte humanística, pues obviamente son las obras literarias, y en la parte científica o técnica, pues toda la parte industrial. Pero aquí sí cabe entender, y debemos entender muy bien, que es generada por el intelecto humano, no por máquinas, no por empresas. Y entonces ahí entraremos en conflicto, que sería un tema muy aparte, para verlo con un especialista, lo que es la parte de inteligencia artificial, ¿no? Que al final del día, pues toma o retoma de algunas personas sus ideas, sus escritos, su forma de hablar y demás, y te genera, ¿no? Como si estuvieras produciendo. Sí, pues ya es una hemos malvada visto tecnología. Canciones por ciertos cantantes que nunca las interpretaron, Claro, y ahora ya las claro. podemos escuchar aparentemente, ¿no? En la voz de ellos, pero pues todos son creados a través de cuestiones computacionales y demás, de lo que conocen como inteligencia artificial, y se vuelve, como bien dices, es un tema importantísimo el día de hoy tener protegida la propiedad intelectual, porque no sabemos qué tanto puedan clonar o piratear, llamándolo de alguna forma más coloquial, a través de herramientas como la inteligencia artificial, ¿no? Sí, bueno, al final del día lo que estamos diciendo con esto es de que una máquina no puede tomar un intelecto humano y generar intelecto. Así es. ¿No? Entonces, No, sigue no cabría ahí, pues, Así como es. propiedad intelectual, ¿no? Como Así intelecto. Y ese tema, bueno, al final del día está generado por humanos, y esos humanos a veces lo ceden o lo dan o lo venden a las empresas y genera beneficios y demás, ¿no? Y tiene que quedar protegida, porque Adicionalmente, si claro. de alguna manera, a través de alguna herramienta o simple y sencillamente, digo, lo hemos vivido de manera muy común cuando compras una bolsa o un artículo de marca y luego resulta que te lo encuentras pues de una manera, algo casi similar, con otro... Con el diseño casi igual, pero falso, ¿no? Entonces, en ese caso, pues obviamente es muy común que puedan duplicar, que puedan explotar sin autorización del autor, del creador, alguna patente, alguna marca, algún nombre, algún diseño, y pues obviamente esto lo tiene que proteger, pues no queda nadie más que el gobierno, ¿no? El Estado, a final de cuentas, organizar la protección de estos derechos de creación para evitar que alguien los explote indebidamente en detrimento del autor, del creador, ¿no? Y además tenemos dos leyes, ¿no? Lo que es Así derechos es. de autor y lo que es la ley de propiedad industrial, ¿no? Ajá. Para proteger, obviamente, este intelecto, estas creaciones que surgen, ¿no? Del Así intelecto. Y bueno, pues aquí si quieres empezamos a abordar el tema. Sí. Yo aquí lo tengo o lo abordo de forma tridimensional, porque ya me meto más a la parte empresarial, donde hablo de la parte contable, de la parte financiera y de la parte fiscal. ¿Cuál quieres iniciar? Pues yo creo que el contable, ¿no? El contable, bueno, Por aquí las la parte definiciones contable, y todo eso, sí, que así es. las normas de información financiera, creo que ese es su valor para nuestra profesión, ¿no? La creación de un cuerpo normativo, de una creación de términos, de un idioma común para todas las empresas y que podamos comparar conceptos o comparar, ya evaluados en números, poderlos comparar, no hacerlos comparables. Pero fíjate que justamente la norma no habla de la propiedad intelectual. No habla de los intangibles, nada más, ¿no? Habla nada más de los intangibles, y sí, para que nuestros oyentes y videntes puedan saber de qué estamos hablando, y muchos obviamente lo saben, pues es un activo intangible, y los intangibles, su característica es que no tienen sustancia física, que para que puedan ser activos tienen que partir primero de la premisa que tuvo que haber sido desembolsado, tuvo que haber sido pagado, y para que pueda ser valorado, es en la parte contable, tener un valor,
Y obviamente este activo, aquí distinguimos lo que es entre activo y gasto. Que ese es lo primero, ¿no? Ajá, el desembolso del dinero. Para entre activo y gasto, sabemos que el gasto, cuando hacemos un desembolso, no nos genera beneficios futuros, únicamente beneficios presentes, ¿no? Yo siempre doy como ejemplo los salarios, ¿no? Si yo pago salarios, pues tengo el beneficio del trabajo de mis empleados, y si quiero volver a tenerlo, tengo que volver a desembolsarlo. Y en el caso de los activos, me genera beneficio presente y me genera beneficio futuro, ¿no? Como es el caso de algún equipo de transporte, etcétera. Esos son los tangibles, ¿no? Vistos como activo fijo. Los intangibles no tienen sustancia económica, se presentan como el último bloque dentro del balance, y estos, los activos, para que puedan ser activos, tienen que tener dos conceptos básicos. Primero, que me haya costado, y primero que también que yo pueda demostrar de forma fehaciente que me va a generar beneficio futuro. Y aquí entramos en una contradicción por tomar algunos de los intangibles. Perdón, nada más antes para ligar el tema de propiedad intelectual con activos intangibles. Entonces, en materia contable debemos entender el rubro dentro de los estados financieros, específicamente dentro del estado de situación financiera de activos intangibles como equivalentes a la propiedad intelectual. ¿Estaríamos de acuerdo? Sería como un... en su versión financiero-contable, la propiedad intelectual se plasmaría en los activos, en el rubro de activos intangibles, ¿no? En los estados financieros. Así es, sí, ahí mismo. Ahí estarían representados. Ahí podríamos hablar de patentes, marcas, nombres comerciales, logotipos distintivos en la parte industrial, y en la parte de derechos de autor, pues estaríamos hablando de, por ejemplo, de programas de cómputo, obviamente estamos hablando de obras escritas, etcétera, que a lo mejor ya no son tan asociadas a una empresa como tal, pero bueno, la Ley General Federal de Protección de Derechos de Autor protege todo este tipo de obras, ¿no? Obras escritas, musicales, ahí están los programas de cómputo, que es curioso que los hayan dejado en derechos de autor y no del otro lado, en propiedad industrial, pero están de ese lado. Ahí están las esculturas, las pinturas, todas las obras de arte, la fotografía, todo eso está dentro de la Ley Federal de Derechos de Autor, y uno lo protege el Instituto Nacional de Derecho de Autor y el otro lo protege el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, hablando en términos generales, ¿no? Y bueno, ya entonces ahora sí, continuando con el tema financiero contable, entonces hablamos de activos, por la característica que señalas, y son intangibles, pero entonces tienen que producir beneficios económicos futuros. Aquí entramos en una contradicción, porque mira, en alguna ocasión supe de una empresa que estaba en España. En España, en aquel momento, en aquellos años, los gastos de investigación se presentaban como activos dentro del balance. Esa empresa que estaba en Madrid cruza y va a cotizar a Nueva York. Entonces, cuando una empresa cotiza en una bolsa extranjera, tiene que presentar estados financieros de acuerdo a la normativa contable de ese país donde va a cotizar. Bueno, que ahora pues ya es norma internacional, ¿no? Cuando llega a Estados Unidos, estaba en US GAAP, y en US GAAP dicen, espérame tantito, los gastos de instalación se van a resultados, no son activos, de investigación, se van a resultados, y al irse a resultados, pues le pega de una manera espantosa, se vuelve una compañía perdedora, pues obviamente el valor de sus acciones cae de una forma muy importante, pero respetando el concepto de que tú no puedes demostrar de manera fehaciente que ese gasto de investigación te va a generar beneficio. Y lo vimos ahora con la pandemia, ¿no? Muchas empresas se aventuraron a generar la vacuna y no lograron aterrizarla. Y entonces, si no logran aterrizarla, si no me demuestras de manera fehaciente que me vas a generar beneficio, pues no puede ser activo. No se convierte en activo. Y es muy similar, esto es muy similar a lo que es propiedad intelectual. Sí. O sea, ¿quién me lo va a garantizar que me va a generar beneficio? Por esa razón, en la parte contable, no lo reconocen las normas. No lo reconocen las normas como tal. Sin embargo, sí se puede presentar. Pero aquí yo también, ahora que vamos con la parte financiera, ¿no? Con la parte financiera a mí sí me conviene presentarlo, por supuesto. Aquí hay dos conceptos que hay que diferenciar de manera muy clara. La parte contable se refiere obviamente a la parte histórica, a la parte de la contabilidad. Yo siempre he soportado y he argumentado que la parte contable es fiscal. Punto. Es la base. No hay más. Es la base. No tenemos por qué alterarla. Así es. Vienen las normas de información financiera,
hacen una serie de alteraciones en los valores, sobre todo, y en un concepto que se llama sustancia económica, donde afectan los números, afectan los valores de los números. Los revalúan o los y los modifican, actualizan, algunos ya sea los hacia arriba o hacia eliminan, abajo, ¿no? y presentan la información. Esto obviamente afecta resultados, pero No necesariamente tienen que tener un impacto en la parte fiscal. ¿Eso es a lo que te refieres? no lo tienen, porque además son Ajá. violatorias. A mí la Así ley es. no me permite que yo reduzca el valor de los pasivos, o que reduzca el valor de las cuentas por cobrar, o que Salvo aumente el ciertas valor de los condici- activos. Salvo con ciertas condiciones en el caso de las cuentas por cobrar, ¿no? Pero están perfectamente Pero definidas en y su valor yo marcadas, no lo ¿no? puedo alterar. No, el valor no. En todo caso lo puedes quitar, Así eliminar es. de cuentas por cobrar y convertirlo en una pérdida por créditos incobrables, pero el Así valor es. es el mismo. No puedo alterarlo. Ajá. Estoy en contra Son de la valores ley. históricos. Y entonces esa parte financiera que presentan las normas, pues para mí no son tan financieras desde mi punto de vista. Así ¿no? es. Pero entonces vamos por partes. Entonces son activos porque producen beneficios, tienen que producir beneficios económicos futuros, si no, no son activos. Y si no, son gastos. Para ¿no? efecto contable. Para efecto Para contable. efecto financiero, sí. Ajá. Bueno, ahorita Para mí vamos sí. a hablar de la parte final. Ok. Primero la parte contable. Son intangibles porque no se pueden tocar, pesar o medir. Están en el estado de situación financiera, en el balance, en el rubro del activo, al final el de todos último los bloque. activos, desde los activos fijos o no circulantes, como lo quieran llamar, ¿no? Pero en ese bloque al final. Ajá, es el último renglón de los activos no circulantes. Bueno, algunos tienen una vida definida, por ejemplo, en un contrato de franquicia, ¿no? Donde a ti te permiten usar un nombre, una marca, etcétera, y por un cierto número de años, 5 años, 10 años. A una patente. A una patente también, pero ahí tienes perfectamente claro cuánto te va a durar, ¿no? Si quieres abundar en ese sentido. Bueno, aquí en esta parte, mira, al igual que los activos fijos, normalmente los activos pierden valor por dos circunstancias. Porque los uso o por el paso del tiempo. Y va igual con los intangibles. Por ejemplo, casi todos, porque por el paso del tiempo los terrenos no pierden valor, nunca. Al contrario. Igual pasa con el crédito mercantil, que también es un intangible. Y va creciendo en la medida en que tu negocio es más reconocido. Así es. ¿Quieres hablar nada más de qué es el crédito mercantil? Porque a lo mejor muchos de nuestros televidentes o internautas no están acostumbrados Con mucho a este gusto. término. Ese crédito mercantil, fíjate que en la facultad tuvimos una doctora en el área de posgrado muy querida, Yolanda Funes. Yolanda, cuando hizo su investigación doctoral, ella estaba muy basada en lo que eran los intangibles y tocaba el crédito mercantil. Lo que pasa es que el crédito mercantil contablemente no se puede registrar. Es un valor que existe, sabemos que existe. Entonces, ¿por qué las empresas de repente en su balance muestran crédito mercantil? Hay una norma dentro de las normas de información financiera, que es la NIF B7, que habla de adquisición de negocios. Esa de adquisición de negocios me dice, a lo mejor el capital contable de la compañía vale 100, pero si yo pago 120 por esa empresa, ese diferencial de 20 se considera crédito mercantil. Es un valor agregado que yo le doy, que no lo puedo demostrar, pero obviamente ahí está involucrado. Ahí sí lo pagué, ¿no? Claro, ahí está involucrado lo que conocemos como capital de trabajo, ¿no? Capital de trabajo, yo para ejemplificarlo, les digo, si tenemos una empresa enfrente de otra, con la misma cartera, misma tecnología, mismos productos, mismo todo, y empiezan a trabajar el mismo día, a la vuelta de un año llegamos a resultados diferentes. Y llegamos a resultados diferentes por el personal que está trabajando en esa empresa. Eso no se puede medir, no se puede llevar a un balance. Entonces ese capital intelectual es parte de lo que consideramos como crédito mercantil. Independientemente, adicional también tenemos el prestigio y el nombre, ¿no? Les digo, a lo mejor, no sé, Liverpool, vamos a pensar que valga 250 millones de dólares, pero si lo quieres comprar te lo van a vender seguramente en el doble. Por el prestigio, por el valor que los dueños o los propietarios asumen que tiene su empresa, pero no está registrado dentro del balance. Si otra compañía lo compra, esa diferencia sí la va a registrar como crédito mercantil. Antes sí se amortizaba y la norma decía que eran 20 años. ¿Y por qué 20 años? Ellos explicaban el tiempo que cambia una generación, ¿no? Es un argumento así raro, pero el crédito mercantil ya no es sujeto de amortización. Porque no Entonces, tiene ya una pierde vida valor. definida, ¿no? No la tiene. En los intangibles, al igual que en los activos fijos, los terrenos.
Así es. Pero bueno, entonces estamos hablando de pueden tener vida definida o vida indefinida. En general, los que no tienen vida definida, no se amortizan. Así es. Ajá, de hecho, aunque estén mostrados en algún caso, por alguna adquisición de negocios, etcétera, en el balance, ¿no? En este caso. Y algunos se desarrollan. Y sí, efectivamente, aquí la empresa puede desarrollar una marca, una patente, un nombre comercial, un modelo de negocio que implica marca, patente, nombre comercial, y puede hacer todo tipo de operaciones con ellos, otorgar licencias, rentar la marca, de alguna manera puede hacer prácticamente todas las operaciones que podría hacer pues con cualquier tipo de bien mueble en un momento determinado. No, y no mueble, pues imagínate el Uber, por ejemplo, ¿no? Tiene activos fijos y es una plataforma. Así es. Y cotiza en bolsa. Entonces, ahí más que eso, nada, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces en este caso, cuando tú desarrollas estos activos internamente dentro de la empresa, que tú estás pues investigando, por ejemplo, en el caso de lo que decías de la vacuna, ¿no? Que una empresa se decide a crear su propia vacuna para registrarla y venderla y demás. En ese caso, pues tiene un montón de pruebas de ensayo-error, ¿no? Y a lo mejor nunca llega a tener la vacuna como tal. Ahí está desarrollando una patente, una fórmula que se va a convertir en una patente. Pero contablemente tiene que llevarla como gasto. Así es. Entonces aquí todo va a empezar a hacer una serie de gastos, de pago de salarios, químicos, equipos, claro, de estudios, viajes, en fin, 1000 cosas. Licencias también, porque seguramente claro, va a tener que contratar algún tipo de programa, de un software o X, para poder desarrollar este bien. Y entonces va a tener un montón de gastos, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de este producto, se tiene que llevar a gastos, me dice, son los gastos de investigación. En este caso, de hecho, la norma habla de gastos de investigación y gastos de desarrollo. En ese sentido, ¿cómo se distinguen unos de otros y cuál es el registro contable que se debe hacer? Es gastos. Tienes que llevar en gastos. Pero ahora, ¿qué pasa si aterriza la vacuna, no? Ajá. Dice, ya funcionó. Pues ahora entonces quítalo de gastos y mándalo al activo. Antes tenemos prohibido tocar resultados de periodos anteriores, contablemente. Ahora no es prohibido, sino es recomendado, ¿no? Si tú lo llevaste a gastos, porque no tienes forma de probar que te iba a generar beneficio económico futuro, pues ahora lo que vas a hacer es llevarlo al activo. Lo vas a quitar de resultados y lo vas a mandar al activo y lo vas a registrar, tu patente o tus licencias como un intangible, y ahí lo vas a tener para poder explotarlo. Y esa eso evaluación te va a servir muchísimo. Ajá, claro que sí, pues va a fortalecer tus activos. Claro. No es lo mismo tener un gasto ahí en el resultado valor, a pasarlo al activo y que se va probablemente o no a amortizar, ¿no? Dependiendo del tipo de intangible de que se trate. Ahora, en este caso, entonces tienes que juntar, digamos, todo lo que desembolsaste en X tiempo hasta poder lograr el activo como tal, vacuna, la patente ya registrada, etcétera, que ya la vas a poder con todos los permisos Así y demás, es. y lo vas a poder producir y explotar, ¿no? En ese caso, dices, bueno, se convierte en activo en ese momento. ¿Y qué evaluación se le da? ¿La suma de todos los gastos? Sí, la suma, el valor histórico que tiene. Nada más. Y ya cuando vas a vender la empresa es otro boleto, pero aquí es... O sea, ahorita es valor histórico, vale, claro. O sea, sumar, se actualiza, Claro. suponiendo que fueron, pues obviamente más de 1 año, 2 años, lo que sea, ¿se actualizan estos valores de alguna forma? Financieramente. De alguna forma se actualizan, o tal cual a pesos históricos. Se suma. Mira, hay un error que desde mi punto de vista tienen las empresas, ¿no? Yo lo he visto con mis clientes. Tienen sus marcas, tienen sus nombres y no los tienen emitidos en el balance. Digo, no importa que te hayas estado con el notario 5,000 pesos, regístralo, mételo. Lo tienes que tener ahí, porque pues, esta empresa no tiene marca, esta empresa no tiene su nombre registrado, ¿no? Que se muestre en el estado financiero. A ver, entonces estaremos hablando de dos cosas. Por ejemplo, el caso de la marca, que pues tú te pones creativo, creas la marca y la registras si son gastos X mínimos probablemente. Sí. Eso sí se registra directamente en el activo. Por supuesto. Ajá, el nombre comercial, la marca, el desarrollo de un sello distintivo, etcétera, ¿no? Pero luego estamos hablando de las patentes, que ya esa es otra historia. Claro, porque ahí sí estás desarrollando el bien de que se trate, como el ejemplo que poníamos de la vacuna. Entonces eso, mientras le estés investigando y todo, se va a gastos, ya después se va al activo. Ajá.
y a lo que erogaste. Así es. Y entonces ya tienes valores históricos dentro del balance, lo que te desembolsaste para crear estos Esa es la activos, parte histórica, ¿no? de la contabilidad. Esa es la parte histórica. Hasta ahí estamos en la parte histórica de la contabilidad. ¿Algún otro punto que quieras señalar en este caso? No, pues digo, la parte que la contabilidad o las normas refieren es de que alteren los valores y que le metes concepto de sustancia Que ya económica, estamos y yo no voy hablando. con ellos, ¿no? Ajá. Yo Ahí digo, entonces no. ya tenemos los costos históricos. ¿Y ahora qué Así hacemos? es. Ahí están Ya la que los marca, el tienes, nombre comercial, así es. el todo y la patente, ¿no? Y luego, Y luego te van a llegar los auditores y decirte, oye, pues tus estados financieros no cumplen con las normas de información financiera. ¿qué establecen las Y normas entonces en lo ese que tienes que sentido? hacer, pues tienes que revalorar, ¿no? Volvíamos, te dice las cuentas, las partidas monetarias, que son básicamente las cuentas por cobrar y por pagar, tienes que traerlas a valor presente, no te dicen no vas a mandar el efecto, nunca te lo dicen, ya hacemos que verás resultados, alteras esos números, los activos tienen que ser a valor razonable, entiéndase valor de mercado, los activos fijos, y vas a alterar los valores. Y algunos conceptos que por sustancia económica dice que debes de incorporar o debes de quitar, ¿no? ¿Qué es la sustancia económica para que nuestros internautas? nuestros Hijo, la televidentes? sustancia económica, fíjate que la sustancia económica, como está dicho, dice que el estado financiero que muestran las empresas debe mostrar, no solo debe cumplir con la parte legal, sino que también debe de cumplir con la parte del hecho económico, ¿no? Básicamente es eso. Y tenemos un ejemplo, la misma norma que es idéntica a la que tenemos en normas internacionales. Y está provocando además ahora en la actualidad mucho ruido y habla de los activos en arrendamiento. Dice, si tú estás rentando este activo, que no es tuyo, este edificio, tú estás pagando por él de renta 100,000 pesos mensuales, tienes un contrato por 5 años, tienes un contrato que vale 6 millones de pesos. Y tú lo estás pagando y lo estás llevando a resultados tu renta. ¿Pero qué te dice la norma? Espérame, porque es un activo que tú estás usando. Y por el solo hecho de usarlo es activo, dices, ay, espera. ¿Cómo que por el hecho de usarlo es mi activo? Sí, es tu activo porque lo estás usando. Y lo Es que pagué de absurdo, renta, ¿no? es absurdo, es una, bueno, Ajá. si quieres el mejor detractor que hay contra las normas, aquí tienes a tu servidor, ¿no? Me doy unas peleadas con los del CINIF, pero fuertes, ¿no? Ajá. Y entonces te obliga a que lo metas dentro del Pero es activo. cuando de alguna manera puedes disponer del bien hasta cierto punto, ¿no? No, te obliga a que lo lleves al activo. ¿Por qué? Porque cumpliste que tienes un contrato que vale, que eso 6 pues millones. es más, no. El requisito es que tu contrato sea mayor a 1 año. O sea, lo que es renta pura, lo que llamamos como renta pura, se convierte para ellos como un arrendamiento financiero. Y eso es absurdo, entonces generas un activo, generas un pasivo por el mismo importe, luego dices, bueno, ¿y cómo lo voy a depreciar? Ah, pues el importe de tu depreciación va a ser la renta que pagas mensual. Oye, lo que pagué de renta, no te dice qué hacer con eso. Y entonces a los empresarios les mete mucho ruido que tú estés montando activos que no son de tu propiedad. Por supuesto que fiscalmente no lo vas a hacer, ¿no? Y así en un caso extremo, muy extremo, es que las empresas tienen miedo a pelearse con los auditores, ¿no? Yo le digo, vete al carambas, no lo hago y me pongo mi salvedad. Y además tú tienes que decir cuando haces una salvedad para el fisco si tiene efectos fiscales o no. Que en y este la caso respuesta no es tendría. no. Ajá. Pero los bancos dicen, tienes un dictamen que tiene No salvedad está o que limpio. tiene opción negativa, ¿no? Entonces, bueno, pues se los entregas ya modificado. Pero eso es para cumplir Ese con es el las ejemplo que ponen las normas. normas, pero ¿y la sustancia económica qué dicen las normas? ¿Cómo la Eso definen? es que dice la sustancia económica es que lo estás usando. Ajá. Y por el solo hecho de usarlo, o sea, prevalece El el hecho fondo sobre la forma. El fondo sobre la forma, es más que nada eso, ¿no? Es lo que el fisco dijo, pues contador. Mira, los que le provocamos mucha generación de dinero al fisco somos los contadores, la verdad. El fisco no trabaja Determinamos. mucho. No es que nos tome ideas, dice, no. No, mi nosotros determinamos las Por eso, pero le contribuciones. damos ideas, ¿no? Así es. Entonces, si tú le das idea, el fisco dice, pues me gusta tu idea. Bueno, de hecho, contador. el tema de sustancia económica lo usaron para litigar. Tú mismo lo presentaste hace años, antes de que se crearan las listas negras del 69B. Un criterio que hablaremos, vamos a hablar ampliamente de esto, pero bueno, que decían, se rechazaban deducciones
por parte de la autoridad fiscal y llegó hasta los tribunales por carecer de sustancia económica, Sí, porque no había claro. hecho económico lo que hoy le llamamos un poco materialidad, ¿no? Y razón de negocio. Y razón de negocios. Entonces es lo que de alguna manera ya se estaba litigando con base en las normas financieras. Así es. Pero vamos a una pausa y después de la misma continuamos con este tema. Con mucho gusto. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Cuarta transformación contra el neoliberalismo en México. Desde antes de tomar el poder, el gobierno de López Obrador se autodenominó de la Cuarta Transformación en oposición a los gobiernos neoliberales que gobernaron el país por los últimos 36 años. Recordemos que el neoliberalismo le apuesta todo al mercado y al sector privado de la economía, por lo cual, en el caso mexicano, el Estado mexicano se fue retirando de la economía, dejando que ésta se moviera de acuerdo con el dinamismo del mercado, donde dominaban las grandes corporaciones transnacionales e imponían sus criterios para el crecimiento y desarrollo del país. Fue dramático que los gobiernos neoliberales privatizaran casi todo, incluyendo los servicios de salud, la educación en todos los niveles, la energía eléctrica y la empresa más emblemática del sector público, Pemex. Se pensaba que la economía estaba regida por la famosa mano invisible de Adam Smith y, en consecuencia, la mejor intervención del Estado en la economía era la no intervención. Esta forma de gobernar el país con un enfoque neoliberal permitió el enriquecimiento y la acumulación de riqueza de los grandes empresarios mexicanos asociados a las grandes corporaciones transnacionales que se han enriquecido a costa del trabajo de los mexicanos que han recibido la menor parte por su trabajo. La mayor parte de la riqueza generada por el trabajo de los mexicanos pasó a formar parte del capital de los grandes empresarios, incluyendo las instituciones financieras. Como ejemplo, véanse las exorbitantes ganancias de la banca mexicana en 2023, que crecieron 40% en relación con el año anterior. Por fortuna, el actual gobierno, el de López Obrador que está por concluir, ha permitido retomar la rectoría del Estado en materia económica, tomando como base la satisfacción de las necesidades de la creciente población, en especial de los grupos más vulnerables. Recordemos el lema del gobierno: primero los pobres. Así, los programas sociales de apoyo a los adultos mayores con la tarjeta Bienestar, que permite que en el año actual las personas mayores de 65 años reciban una pensión bimestral de 6,000 pesos. Aunque hay muchos otros programas sociales que apoyan a personas desfavorecidas en la sociedad mexicana, como Mi Primera Beca, la beca Benito Juárez para los alumnos de bachillerato, el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro. Un elemento fundamental de la Rectoría Estatal de la Economía en el actual sexenio es la inversión pública en obras de infraestructura como el aeropuerto Felipe Ángeles, el ferrocarril interoceánico, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, que han generado un efecto multiplicador en la economía, lo que se observa en una mayor inversión privada y extranjera y, desde luego, el incremento del consumo interno. Destaca también la política salarial del gobierno de López Obrador, que ha permitido incrementar los salarios mínimos por encima del Índice Nacional de Precios al Consumidor que mide la inflación, lo que se ha traducido en la recuperación del salario real, que en la práctica significa que los trabajadores obtienen más mercancías y servicios por su salario, cosa que nunca ocurrió en los gobiernos neoliberales, donde los salarios estaban controlados y aumentaban menos que la inflación. Desde luego, quedan muchos pendientes para poder hablar de una auténtica transformación. Destaco algunos: apoyo más directo a los campesinos, sobre todo a los productores de maíz, frijol, trigo y oleaginosas. Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, en especial
a las organizadas como cooperativas y organizaciones de la economía social y solidaria. El próximo gobierno se enfrentará a grandes retos con el objeto de consolidar tanto la Rectoría del Estado en la economía como la Cuarta Transformación. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Ya estamos de regreso. Antes de continuar, para no dejar pasar más tiempo, si te parece, vamos a hacer la pregunta para que nuestro público pueda obtener la suscripción digital semestral a la revista Consultorio Fiscal. ¿Qué pregunta les haríamos para que se comuniquen a través de los medios de contacto que van a aparecer en su pantalla, respondan correctamente y obtengan esta suscripción? Bueno, pues que nos digan dentro de los intangibles cuáles son los que no tienen o no pierden por el tiempo, no pierden valor a través del tiempo. Esa sería la pregunta. Entonces, respondan correctamente y obtengan esta suscripción digital. Tenemos algunos saludos y alguna pregunta también. Tenemos saludos de Diego Olvera, de Ana Luisa Torres Cabrera, ese Teotihuacán, de Carlos Alberto Betancourt. Tenemos saludos y tenemos una pregunta de Diego Olvera. Dice, ¿pueden explicar por favor nuevamente lo de los 20 años cuando hablaron del crédito mercantil? Gracias de antemano. Lo que pasa es que antes, bueno, desde siempre, cuando hablamos de activos y hablamos de beneficios económicos, fundamentalmente esperados es que en un papel ya establecimos, de acuerdo a los flujos, cuál es el tiempo que va a estar generando beneficios al activo, ya sea fijo o intangible. Esa va a ser la base para que podamos saber qué método vamos a utilizar para depreciar. De hecho, antes la norma en la parte de los activos fijos hablaba de que fueran o a través del tiempo, conocemos como línea recta, unidades producidas. Ahora ya tiene mucho más métodos. Y en la parte de los intangibles, bueno, pues sabemos que las patentes por ley que no se han modificado son 20 años, los permisos no pueden ir más allá de 20 años, y entonces establecía como parámetro para amortizar los 20 años. En el caso del crédito mercantil, sin ninguna base, nada más la justificación era decir, pues lo vamos a amortizar en 20 años y la justificación que daba la norma decía que era el periodo que tardaba o el tiempo que tardaba de una generación a otra en una empresa. Eso era lo que decía. O sea, daba a entender, y yo hacía mucha referencia a las empresas familiares, ¿no? Cuando los hijos toman el poder, que los padres se van, pues si bien les va, pues lo mantienen 20 años, ¿no? Y si no, adiós, ¿no? Por los problemas que todo traen las empresas familiares. Yo creo que eso se refería. Y ahora en la norma ya no establece el periodo de amortización para el crédito mercantil, de hecho no lo tiene. Perfecto. Bueno, entonces estábamos en la parte contable, decimos, bueno, son costos históricos, ¿no? Lo que se registra en la contabilidad. Pero luego vemos a las normas de información financiera y en las normas de evaluación y demás, pues te dicen, no, tienes que actualizar esos valores a valor razonable, que en realidad es valor de mercado, llamado coloquialmente de esa forma, ¿no? Y sustancia económica, que era lo que te comentaba, que el fisco lo tomó de ahí, porque el fisco dice, bueno, cumples con la parte legal. Pero quién sabe si me cumplas con la parte de la sustancia económica. Yo les daba un ejemplo, yo tuve un cliente que era una constructora. Los activos ya estaban depreciados al 100%, la maquinaria. Llegó un asesor fiscal por ahí que le dio una asesoría y le dijo, ¿por qué no haces una disminución de capital y te pagas con la maquinaria? Hizo la disminución de capital, se pagó con la maquinaria, hizo una donación a su hijo con esa maquinaria formó una empresa de arrendamiento de maquinaria y adivina quién se la rentaba, a la empresa, ¿no? Entonces, a ver, espérame. Claro. O sea, todo legalmente está válido, legalmente sí era válido. Así es. Que le hiciera disminución de capital y su donación y el arrendamiento. Pero en el fondo, dice, a ver, espérame, en el fondo tú me quieres fastidiar la vida, ¿no? Ahí estamos hablando de un hecho económico. Exacto, la máquina, eso es sustancia en los económica. Hechos no dejó de ser nunca propiedad Así de la es, empresa. Eso ¿no? es sustancia económica. Ese es el fondo que prevalece sobre la forma jurídica, ¿no? Y hay muchas jurisprudencias con sustancia económica. Entonces el fisco dijo, a ver, espérame, contador, si me gusta tu idea, esto que me estás diciendo es cierto. No, lo usaron para litigar y empezaron a ganar en los tribunales diciendo que las operaciones carecían de sustancia económica. Estamos hablando del 2010, 2011, ¿no? Y después se crea el 69B del Código Fiscal de la Federación
y bueno, un poco de tratar de ajustarse a lo que es sustancia económica. No tiene rastros de sustancia económica, ese 69 del código cuando habla de las operaciones falsas, inexistentes o simuladas y demás, ¿no? O sea, ellos dan de alguna manera ciertos parámetros para determinar si la operación puede existir o no existir, ¿no? Si la van a considerar como existente o no en ese caso, ¿no? Es que la sustancia económica nació en el 2006, cuando entran las normas de información financiera, ¿no? Yo desde que lo vi dije, nos va a provocar muchísimos problemas, y sí, ¿no? Así fue. Así está, ahí está el 69B. Eso nos lo deben agradecer a los Y lo que viene además, Susana, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que en el método de evaluación de inventarios el fisco dijo vamos a eliminar webs, y el fisco dijo me gusta su idea, eliminamos webs. Y aquí el problema es que web se utiliza cuando estás en un periodo inflacionario, es recomendable y así debe de ser. PEPs en una época de deflación y promedios en una economía estable. Si tú eliminas webs, estos bárbaros, como era norma internacional, yo sí les digo, pues luego se ve que son contadores, porque de economía ni 5 centavos en la cabeza, sí, ¿no? Lo eliminaron. Las economías son incomparables, ¿no? O sea, no es lo mismo una inflación en una como en otra, ¿no? Que, bueno, el reglamento del Código Fiscal de la Federación sigue hablando de webs en ese caso. No sé si hay rastros en la legislación de su reglamento que no eliminaron totalmente ese tipo de disposiciones, a pesar de que ya estaban eliminados en ISR y el reglamento se modifica posteriormente, lo ponen otra vez en el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Da mayor recaudación. Así es. Pero bueno, entonces regresando a estos temas, ya tienes, y dices, bueno, vas a hacer la evaluación desde el punto de vista de normas de información financiera a valor de mercado, la revaluación, digamos, a valor de mercado. Pero eso va a ser únicamente para bancos, ¿no? Bueno, digamos, para eso es cumplir. lo que tienes que hacer en tus estados financieros forzosamente. No, pero para bancos, Ajá, nada más para bancos, bueno, los estados financieros dictaminados, ¿no? No, yo digo que es para bancos. Ahora entramos al punto de evaluar la empresa, que esa es la parte financiera, ¿no? Cuando tú evalúas la empresa, pues obviamente tienes que reconocer valores que tiene la empresa que no están reconocidos en los estados financieros. Y ahí pasa a ver si la empresa te genera o te destruye valor, ¿no? Esos son valores agregados que la compañía tiene. Si yo logro demostrar, por ejemplo, y comparo, si yo tuviera un laboratorio que su tasa de rentabilidad es mayor que la que me da el promedio del sector, yo tengo derecho a sacar ese diferencial y mandarlo como un activo y mandarlo contra capital en el estado financiero, para efecto de venderlo, para efecto de reconocerlo. Yo por eso hablaba de que históricamente las empresas deben tener esas patentes y esas marcas metidas en la contabilidad, para que yo las pueda reevaluar. No me interesa lo que diga la norma de información financiera, simplemente porque voy a negociar para vender mi empresa. Voy a demostrar que bueno, yo les doy mucho el ejemplo de Nestlé. Nestlé vino a México y compró Chocolatera Azteca, la que tiene chocolate abuelita, ¿no? Y luego tiene Carlos V, que yo no sé si ahora es Carlos o es Carla, pero modificó todo, y obviamente cuando llegó Nestlé no se fue por el valor de los activos, se fue por la marca. No le interesaban, eran puros fierros viejos y pagó un dineral, pero eso tuvo que reconocerlo. Y claro, lo va a tener esa empresa como un crédito mercantil, ahí, en esa parte, en ese sector de negocio, Nestlé. ¿no? Esa es la parte importante. Cuando tú compras una empresa, dices, bueno, el capital vale 100, pero dices, bueno, te la voy a vender a 150. Así es. Entonces, en ese caso, esos 50, el que compra la empresa lo va a reconocer como un crédito mercantil, ¿no? En sus estados financieros consolidados. Pero yo insisto que es el que adquiera, ¿eh? Porque hemos sabido, yo lo he visto, me han llegado ahí algunos anuncios. No, o sea, el que quieren, cuando hay una adquisición de un negocio, claro, ¿no? Es cuando se reconoce el crédito mercantil, única y exclusivamente las normas de información financiera establecen, creo que ese caso, ¿no? Pero fíjate que, no sé, y ahora sí dime lo que está pasando en la práctica. Bueno, lo que está pasando en la práctica es de que, bueno, pues se anuncian ahí, no sé dónde sean, donde dicen, a ver, empresario, tú tienes tu capital intelectual, ¿no? Tú eres socio, tú aportas a la compañía, vamos a meterlo en la contabilidad, fiscalmente tienes la deducción. Esa es la parte que vamos a discutir, ¿no? Entonces, bueno, tú tenías valores históricos y se actualizan. Cuando vas a vender la empresa se tienen que actualizar. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Para ver cuánto realmente vale la empresa,
a valor de mercado y ver si lo que te están cobrando es más o menos de lo que realmente vale la empresa, y si pagas de más, eso es crédito mercantil. Así es. Y ahí sí las NIF establecen, a ese se registra. Así es. Y se va a registrar, y en su caso, bueno, no el crédito mercantil, pero se va a registrar, y algunos activos que no estaban reconocidos se van a amortizar, ¿no? Así Que es. esa es la forma en que se van llevando a gastos estos Así es. activos, ¿no? Pero ahora, entonces dices, hay empresas que están ofreciendo ahorita en el mercado que reconozcas el crédito mercantil o que evalúes los activos intangibles. No, pero no hablan de crédito mercantil, hablan de capital intelectual. O sea, la forma de mercadear de ellos es decir, a ver, empresa, tú tienes socios o tú eres socia de la compañía, tu intelecto ha fortalecido esta empresa, está generando beneficio, no está reconocido. Yo te lo voy a evaluar, yo lo voy a reconocer, lo vamos a meter a tu balance y lo vas a amortizar porque fiscalmente es deducible. Dice, a ver, espera. A ver, esa es una parte, es un activo creado nuevo, pero ahora... No, es inventado, en teoría, ¿no? sí, por eso, en teoría, vamos a suponer, pero los que ya existían, los activos intangibles que existían, ¿también los revalúan, digamos, y les dan efectos fiscales a las marcas, patentes, etcétera? ¿También los revalúan o nada más estás hablando del capital intelectual que aportan los accionistas? No, capital intelectual. Ajá. Porque eso ni siquiera se registra, ni siquiera se puede registrar. Sí. Y por eso volví al inicio, eso lo genera el ser humano, no la empresa. Entonces tendrías que cederlo, tendrías que venderlo. Pero tendrías que materializarlo de alguna forma, ¿no? O sea, para que también, porque tiene que ser un activo identificable, que esa es otra cuestión, y de alguna manera que puedas explotarlo. Entonces, y que te genere beneficios. Que te genere beneficios. Entonces, ¿cómo puedes reconocer esto? Digo, una patente, una marca, un nombre comercial, el logotipo, la palomita, por ejemplo, pues con todo y que dices que es un activo intangible, pues ahí está la palomita, claro, ¿no? Y está registrada, tienes un derecho sobre esa palomita que te reconoce el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, y no nada más se reconoce en el país donde se creó, sino en todos los países donde se explotan, siempre y cuando esté registrado, ¿no? Sí, si lo ves en el estado financiero, ojo, su valor es cacahuates, ¿no? Comparado así con es, todo. No, sí, pero en realidad sabemos que vale. Hay empresas que valen eso, o sea, muchísimo, ¿no? Y ahí digo, no podemos negar ese valor de esos intangibles. Pero y ahí está, o sea, está registrado, y tú puedes ceder esos derechos sobre ese registro, suponiendo que quisieras vender la palomita o rentarla o explotar, otorgar su uso o goce temporal, etcétera, ¿no? Pero eso está reconocido, digamos, por el Estado, hablando del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, o en su caso en otro tipo de obras, hablando del Instituto Nacional del Derecho de Autor, ¿no? Del INDAUTOR. Pero la aportación que hace, no sé, la administración efectiva que hace un representante legal o un socio de una empresa, porque esa es otra cosa, si es una sociedad anónima, en teoría los accionistas casi pues deben esperar a que tenga buenos resultados el administrador o el presidente del consejo de administración con su equipo, y ellos presentar a ver los estados financieros. Un accionista no tiene que estar ahí, puede simplemente llegar cada año a ver los resultados y decir, pues retiramos ganancias o se quedan o qué hacemos, ¿no? Pero en teoría no es alguien que necesariamente tenga que estar ahí físicamente, ¿no? Aportando su creatividad o lo que sea, ¿no? Ellos pueden ni siquiera estar ahí. O sea, en teoría, una sociedad anónima va en ese sentido, ¿no? Entonces aquí dices, bueno, hay empresas que ofrecen este tipo de situaciones. Sí, y son muy riesgosas, ¿no? Porque entonces lo reconocen como un intangible. Sí, pero le dan efecto fiscal y lo venden que tienes un beneficio y aquí fiscal. vamos a la parte fiscal. Los intangibles desde el punto de vista fiscal se clasifican en gastos diferidos, cargos diferidos y erogaciones en periodos preoperativos, ¿no? Erogaciones en periodos preoperativos, digamos que son los gastos de investigación y desarrollo, que pues mientras no produzcan beneficios económicos futuros, pues son gastos para efectos contables, pero fiscalmente dicen, no, estos se van a aplicar poco a poco en el resultado pues fiscal, mira, ¿no? que el ejemplo así típico, ¿te acuerdas lo que es el World Trade Center ahora que iba a ser hotel, ¿no? Don Manuel Suárez, toda la vida, todo lo que desembolsó, pues era gastos de desarrollo, ¿no? Nunca aterrizó como hotel, iba a ser hotel, por eso las oficinas parecen como si fueran habitaciones de hotel, ¿no? Porque no llegó a ser hotel, se convirtieron en oficinas, ¿no? Es el ejemplo así típico de un gasto que no aterrizó como lo que pensaba hacerse, pero ¿no? a final de cuentas es un bien tangible, es un Así inmueble, es, ¿no? O así sea, es. la forma Pero que todo tenga estaba- con la explotación que se le dio, pero
A final de cuentas es un bien, un inmueble, ¿no? Así en ese es. caso. Pero entonces, hablando de los intangibles desde el punto de vista fiscal, te decía, entonces hablamos de gastos diferidos, cargos diferidos y un poquito de erogaciones en periodos preoperativos, ¿no? Entonces, aquí de gastos y cargos diferidos, que son los conceptos que se utilizan en materia fiscal, dice que son activos intangibles, primer punto, ¿no? Entonces, segundo, y dice que pueden ser bienes o derechos que permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien. Y pues dependiendo del periodo, si es limitado o no limitado, pues será gasto diferido y si no va a ser cargo diferido. Fiscalmente, estos activos intangibles, independientemente de lo que establezcan las normas financieras, se tienen que amortizar con un % que establece la ley, ¿no? Así es. Y es en X número de años, dependiendo del % que te establezca la ley, salvo que el beneficio se concrete en un solo año, que en ese caso sí se pueden llevar a gastos en el año en que se erogan, ¿no? Claro. Pero entonces, y en este caso, para poder tener este efecto fiscal de amortizarse, pues tienen que tener una base de dinero, ¿no? Un costo. Y ese costo, pues la ley para efectos fiscales le llama monto original de la inversión. Y ahí habla, dentro del concepto del monto original de la inversión, habla del precio del bien. Entonces, todos estos activos que estamos señalando, los gastos de registro de la marca, de la patente, bueno, los gastos de desarrollo de la investigación y desarrollo de la patente, todos estos desembolsos pues, se van a acomodar en estos dos rubros en materia fiscal y se van a amortizar año con año en un % que establece la ley, no más que eso, ¿no? Con un precio perfectamente definido, lo que pagaste por Así él. es. Y entonces aquí lo que están haciendo es reconocer como intangible, primero como activo intangible, lo que le aporta el administrador o los accionistas a la empresa, ese es el primer punto. Sí, te digo, eso que le aportan, que están vendiendo, que pretenden vender, pues no se puede valorar, ¿no? Porque es ya capital intelectual, eso no cae dentro del renglón de lo que es una patente, una marca. Y no necesariamente produce beneficios económicos futuros, o no se pueden definir o cuantificar, ¿no? En ese Así caso. es. Y además es una empresa que tiene que ver, esto es propiedad intelectual, ¿no? Ajá. Es otro rollo totalmente diferente. Nada más que si lo conocen o se le asume que lo que te generan los trabajadores, el caso que daba de las empresas, una frente de otra, sí se le conoce como capital intelectual y es un problema poder Es el valorarlo capital y humano, definirlo, ¿no? claro. Eso está muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero fíjate que Pero la medida que tienes en ese caso, hablando del capital humano, pues digamos que son los salarios, ¿no? Su costo de el costo que tiene, el valor que tiene la empresa para efectos de cuantificarlo, ¿no? sí, pero fíjate que aquí, como el tema incluso era, si mal no recuerdo, Administración de la... ajá. estrategia. Y yo en alguna ocasión estuve trabajando para el TEC de Monterrey dando clases a las personas de Bancomer, los iban a capacitar y de ahí me surgió otra chamba con Fianzas Monterrey y tuve que ir a Monterrey. En ese momento Fianzas Monterrey se iba a vender. Entonces lo que hizo Fianzas Monterrey dijo, yo voy a certificar a mis trabajadores. Entonces para certificarlos les dio finanzas, les dio legal y les dio matemáticas financieras. Entonces que en este país si no eres certificado, pues no tienes pedigrí, así les digo, no vales nada, ¿no? Tienes que tener una certificación. Todo lo certificó, ya que estaban certificados los mandó llamar y les dijo, mira, aquí hay dos opciones. Te puedo liquidar el total y te vas de la empresa o te doy el 50% y te recontrato con un 20% más de salario, pero te vas a ir por honorarios porque me voy a vender. Y te van a llevar. Obviamente la mayoría, el 90% dijo, dame el 50% de mi liquidación y nos vamos así por honorarios. Cuando viene la compra, pues la vendió una cantidad importantísima. Ya tenía fondeado los finiquitos, recuperó dinero, le dio valor a la empresa porque le dijo, mira, todo el personal que tengo aquí, todo está certificado. Y dos, no tienes pasivos laborales. Se vieron extremadamente inteligentes para mí, como negocios, como negociantes, dije, qué bien, muy válido. Y entonces la empresa ahí sí lo generó, pero no podemos hablar de propiedad industrial, no simplemente le generó valor a la empresa, y sí se lo generó. Porque ante los ojos del mundo, pues no es igual tener
una organización donde todo el mundo está certificado, comparado con otra que no los tiene certificados, donde no hay un pasivo laboral, ¿no? Entonces esto fue limpio para quien lo compró y sí fue un muy, muy buen negocio. Pero entonces aquí este capital intelectual, bueno, tuvo un valor, pero al momento de la compra de la empresa. Pero la empresa lo generó. Dijo, la empresa te los va a certificar y ya estaban preparados con exámenes y demostrados y demás certificados. Que suena raro que haya provocado el despido o el término de la relación laboral si tanto había invertido en el capital humano, ¿no? Pero sabe que lo iba a recuperar. Pero sabe que lo iba a recuperar, exacto. Claro. Quitando el pasivo por además, el pasivo laboral. El pasivo laboral, ajá. Estuvo de maravilla, ¿no? Su estrategia. Bueno, en esa parte. Pero ahora regresando a esta otra parte, donde se ofrece este tipo de operaciones, dices, bueno, no hay un precio del bien, simplemente le dan un valor. No pagaste nada. Ajá. Este valor ¿con base en qué lo determinan? ¿Con base en normas de información? Nada. Yo estimo que es tanto, no vale tanto. Sin ningún parámetro. Y pretenden amortizarlo, digamos, para efectos fiscales. Así es. Pero la amortización para efectos fiscales, digo, se va entre 10 y 20 años. No, pero a veces tienes que por demostrar. Por las tasas de pero tienes que demostrar que primero que es activo, ¿no? Digo, considerando que de entrada, ¿no? suponiendo sin conceder que le demos la naturaleza de activo a esta pseudovaluación de lo que aporta un empresario o una persona X, porque puede ser accionista, puede ser administrador o gerente general, lo que tú quieras, ¿no? O sea, porque tendría que ser la que ejecuta las operaciones día a día y que la hace crecer, porque los accionistas per se, pues te digo, no necesariamente aportan nada, ¿no? No, pero hay más consecuencias, bueno, porque si vamos a suponer eso. Si tú aumentas un activo, pues aumentas capital, valor de las acciones. Sí. Digo, pero vamos a partir primero del origen, suponiendo que esto se pueda hacer para efectos fiscales, porque lo hacen para efectos fiscales. Suponiendo que esto se puede hacer, digo, es un efecto a 20 años, para empezar. Ahora, del lado financiero es donde puedes tener más beneficios, entre comillas, ¿no? Del lado financiero porque fortaleces la situación financiera y el valor de las acciones. Claro, pero no mezclarlo con la parte fiscal, ¿no? Pero, bueno, tú dices, bueno, estamos hablando de eso. Ahora, ¿sí se vale esto del lado de financiero? Sí. ¿Se vale reconocer como activo? Sí, tienes forma de demostrarlo. Porque te digo, si yo me comparo, soy sector farmacéutico y voy con las empresas que cotizan en bolsa, que me dan indicadores, donde me dicen, por ejemplo, tasa de rentabilidad promedio voy a inventar 12%. Y yo traigo un 20, digo, mira, estoy arriba un 8. Ese 8 lo multiplico por mis ventas y lo registro como un activo. Y ahí está. Genero más valor que el sector. No miento, está aprobado, ¿no? Que no me lo pidan las normas es otro boleto. Yo ese es mi estado financiero para poder vender, para poder hacer una operación y darle más valor a mi empresa. Y lo voy a hacer. Pero entonces estas firmas que venden este tipo de servicios, digamos, desde el punto de vista financiero, si hicieran bien la evaluación, si tuvieran bien parámetros para efectos de comparar y definir la correcta evaluación, válido. O sea, el ejemplo que tú pones, o sea, sí tengo las cifras del sector, tengo con quién compararme, sí estoy arriba de la media del sector, etcétera, y en ese sentido tengo bases perfectamente comprobables que sí establecen que por el capital humano que tengo, por la expertise y la forma de que se maneja mi capital humano, tengo un mejor rendimiento en este caso, pues de alguna manera, si tengo esa forma de cuantificarlo, porque al final de cuentas todo se va a la evaluación, o sea, todo es un tema de evaluación y comprobación. Así es. O sea, son los dos puntos, ¿no? Que lo puedas evaluar y que lo puedas comprobar, ¿no? Por eso mandan llamar los empresarios. Cuando dicen, evalúame, mi empresa no quieren el balance. Pues saben que el balance es lo que menos vale. Y lo que más vale dentro de una empresa no está registrado, ¿no? Las marcas, los patentes. Que es el crédito mercantil, ¿no? También. Y el capital intelectual. Te digo que era la parte que la maestra o la doctora Yolanda Funes pues hizo en su investigación, ¿no? Para graduarse en el doctorado. Ese es, ¿no? el punto. Y en la parte financiera, bueno. Pues, ahora, entonces, sí vale la pena hacer este reconocimiento, esta reevaluación, o esta evaluación y reconocimiento contable financiero para efectos contables financieros, para efectos financieros más que nada, ¿no? Para que tus estados financieros estén
pues más sólidos en ese caso, ¿no? Y porque además es real. Si Claro. está hecho sobre bases reales y que puedas y comprobables, está bien, ¿no? En ese caso. Pero no necesariamente eso tiene que tener efecto fiscal. No, claro, son dos recetas aparte, ¿no? Totalmente aparte. La parte fiscal se va sobre la parte histórica, con esas diferencias que sabemos que hay entre la parte contable y fiscal, ¿no? De hecho, si no mal recuerdo, en el 28 de la ley del impuesto sobre la renta habla de que no tiene efectos la revaluación, Sí, por claro, ejemplo. no Ajá. hay, No, es ni una va. erogación no deducible. Así es, no, y ni va, ¿no? Ni va. Desde que estaba el B10 no iba. Ajá, así es. Entonces, no recuerdo en qué fracción del 28, pero sí se señala. Entonces, no es, desde el punto de vista fiscal, necesitas un precio, un costo de adquisición y no puedes tener efectos la revaluación Así es, para nunca. efectos fiscales, ¿no? Sí hay formas de reconocer efectos inflacionarios en los activos, Sí, para pero son evaluación parte de de la capital, mecánica y claro. son parte de la mecánica del cálculo de la depreciación y amortización, permíteme usar esos términos para efectos fiscales, pero no necesariamente entonces este tipo de medidas van a tener efectos fiscales. ¿Tú recomendarías entonces que hicieran que hicieran este reconocimiento? Sí, yo creo que sí, ¿no? Es una mejor orientación para sus clientes. Bueno, creo que tengan muy bien su contabilidad, ¿no? Así De es. entrada y que la vean periódicamente con ellos y la revisen y bueno, se metieran un poquito más a la parte financiera, ¿no? Creo que sería de mucho interés Ajá. para los empresarios. Perfecto. Tenemos algunas respuestas a la a la pregunta. Bueno, tenemos algunos saludos de Enrique Bañuelos. Y bueno, en el caso de Jesús Reyes nos dice la respuesta. Tú preguntaste cuáles eran los activos que no se amortizaban, creo que fue la Ajá, pregunta. ajá. Y dice derechos de propiedad intelectual y obras de arte. Incorrecta, ¿no? Sí. Y tenemos no es correcta. Y tenemos saludos también de Omar Vega, que fue alumno de nosotros en la licenciatura. Ajá. Pero bueno, entonces, primero, tener registrados los activos intangibles. Ajá. Y bueno, hay muchas marcas o nombres que ni siquiera están registrados en el Instituto Mexicano, deja tú con el de los estados financieros, en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Entonces, reconocerlos, registrarlos en la institución de que se trate, registrar contablemente el valor a su costo de Eso adquisición. lo hicieron los chinos, creo que esa era la Virgen de Guadalupe, ¿te acuerdas? ¿no? Sí, no han registrado, Nos los iban chinos a dar, registran nos todo. iban a dar un zape muy fuerte, ¿no? Pero dijo, No nadie registran el lo tiene, oxígeno porque sí, no se puede. nadie lo tiene, pues aquí tengo Ahí una vamos, fuente de y riqueza, muchos, ¿no? Pero en fin, pues se nos acabó el tiempo. La verdad es que es muy interesante hablar de todos estos temas porque la determinación de las contribuciones de los impuestos es, primero que nada, contable, ¿no? Claro, Ajá. por supuesto. Pero bueno, pues muchas gracias, Al contrario, maestro. muchas Recuerden gracias. a nuestro auditorio que la próxima semana vamos a tener una segunda parte de este tema. Así es que pues los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con este tema. Gracias nuevamente, Muchas doctor, gracias, y gracias. Muy gracias, interesante gracias a todo ti. esto que señalamos. Hasta Gracias, luego. hasta luego.